casi flotar. Los límites de este tipo de pruebas estaban restringidos por la anchura de la cubierta. Se dispusieron fondos para ampliar la cubierta de vuelo del Griffon, al menos lo suficiente para dar al piloto un margen de error durante los aterrizajes con fuerte mar. Una especie de inversión dadas las circunstancias. Este trabajo preliminar dio al menos a los ingenieros y pilotos alemanes alguna experiencia acerca de las necesidades de un portaaviones en una época en que no podían obtener esa información de ningún otro país y cuando, además, no tenían ningún portaaviones propio. Aunque a estas alturas estaba ya muy avanzada la construcción del Zeppelin, quedaba lejos su terminación y los datos técnicos eran esenciales. Con todo, los aterrizajes forzosos en el mar eran inevitables, así que los ingenieros alemanes estudiaron la forma de que los aviones y sus pilotos pudieran sobrevivir a tales incidentes. Estudiaron varios tipos de balones de inflado rápido que proporcionaran al avión la suficiente capacidad de flotación para que no se hundiera totalmente, dando así al equipo de rescate la posibilidad de recuperarlos. Estos balones estaban estratégicamente colocados respecto al centro de gravedad del avión y podían ser hinchados en cuestión de segundos después de que el avión hubiera caído al agua. También se probaron equipos similares para la seguridad de la tripulación. Ninguno de estos aviones hubiera equipado al Zeppelin, sino más bien un Arado 195 modificado, derivado del 95 original, habría sido utilizado para tareas de observación y ataque. Esta es una maqueta de este avión sometida a pruebas en un tanque de experimentación, una manera de extraer consecuencias sin arriesgar. Sucedió que el Zeppelin, aunque terminado, nunca llegó a ser puesto en servicio y jamás abandonó el Báltico. Al final de la guerra, los rusos lo apresaron y lo remolcaron hacia un puerto soviético. Un triste destino para el que fue el orgullo de la Marina alemana. Se hundió antes de llegar sin haber combatido nunca. Los otros dos aviones que podrían haber equipado el Zeppelin eran versiones navales del Messerschmitt 109 como caza y el Junkers 87 Stuka como bombardero en picado. Ambos hubieran sido dotados con ganchos de frenado para la cubierta del portaaviones. Si el Zeppelin hubiera salido del Báltico, esos aviones podrían haber ocasionado estragos en el Atlántico, tal como sucedió en septiembre de 1939, cuando realizaron exactamente las mismas misiones sobre los cielos de Polonia. A medida que la guerra progresaba en el frente del este, un país tras otro iban cayendo ante lo que parecía el imparable avance nazi. Los aviones, tanto del eje como de los aliados, fueron puestos a prueba en primera línea. Una prueba para la que el Tercer Reich se había estado preparando durante muchos años y que la mayoría de las naciones habían procurado evitar, estando por consiguiente mal equipadas para enfrentarse a ella. Los aviones de primera línea no eran los únicos a disposición de la Luftwaffe. Modelos más antiguos aún podían ser perfectamente utilizados y eso se aplicaba igualmente a los hidroaviones. Era solo cuestión de encontrarles una misión que se ciñera a sus limitaciones. Este es un antiguo modelo de Heinkel 59 utilizado en España. Aún estaba en servicio al principio de la guerra y se usaba básicamente para misiones de patrulla. Modelos posteriores como el Dorner 18, un descendiente directo del Wal, iban a engrosar pronto las líneas del frente. Tenían un radio de acción mucho mayor, más velocidad y eran más fiables.
Generalmente fueron utilizados para labores de observación, vigilando a mediados de 1941 a los convoyes aliados en su camino hacia Rusia. La valiosa información sería enviada a la base y remitida al enjambre de Stukas que, en constante alerta, esperaban la orden de lanzarse en picado. Desde las bases de Noruega, los pilotos de Stukas se precipitaban sobre el Mar del Norte, cortando las líneas de abastecimiento que tan necesarias eran para la supervivencia de los soviéticos. En el verano de 1941 fueron casi diezmados por la Operación Barbarossa, el ataque sorpresa de Hitler. Para los alemanes, los convoyes británicos eran críticos, pero para los rusos era cuestión de vida o muerte. Otro hidroavión que prestó valiosos servicios a lo largo de la guerra fue el Dornier 24 de 3 motores. Más grande que el 18 y con mayor radio de acción, podía divisar más a lo lejos los convoyes en el mar, además de realizar inapreciables misiones de transporte y de ataque a la flota enemiga. No obstante, el concepto de 3 motores nunca fue explotado por ninguna nación tanto como lo hicieron los italianos, y que utilizaron esa configuración en casi todos sus tipos de avión, menos los cazas. Este es el Can Z506, uno de los varios hidroaviones de 3 motores desplegado por los italianos para labores de bombardeo y patrulla en el Mediterráneo. Era un avión veloz totalmente de madera. De hecho, entre 1936 y 1938 conquistó varias marcas del mundo de velocidad y altura. Además, proporcionaron un servicio considerable a la causa italiana en el transcurso de la guerra, atacando y hundiendo los barcos aliados en ruta hacia el norte de África, aunque su papel se redujo enormemente cuando los portaaviones de la Royal Navy llevaron al mar a los cazas británicos. En un avión como este, encontró la muerte el comandante Franco en la Guerra Civil Española. Aunque la rutina bélica es desagradable en cualquier entorno, también es cierto que las tripulaciones italianas que operaban desde bases en el Mediterráneo estaban muy bien instaladas. Peor suerte tuvieron aquellos que operaban en el Atlántico Norte, un lugar frío y desagradable que empeoraba con el terror de la guerra. Para los mercantes aliados desde 1940 en adelante, el terror eran los U-Boot alemanes, un arma tremendamente efectiva contra ellos. En un momento dado, el único problema de sus tripulaciones era escoger blancos suficientemente interesantes. Esencialmente, los capitanes de los U-Boot consiguieron la ayuda que necesitaban de una manera inesperada. Un avión de pasajeros alemán anterior a la guerra, diseñado para volar sobre el Atlántico y transportar lujosamente a los pasajeros, fue rápidamente requisado para fines bélicos. Se necesitaba un avión con 4 motores y de gran radio de acción para patrullar en solitario por el Atlántico Norte. Desde agosto de 1940 hasta enero de 1941, el Focke-Wulf 200 Cóndor, que operaba en el Atlántico desde bases en Noruega, justo hasta el Golfo de Vizcaya, trabajó en mortífera colaboración con los U-Boot, hundiendo más de 360.000 toneladas de barcos aliados, con muy pocas pérdidas por parte de los Cóndor y los submarinos. No está nada mal para un avión que fue diseñado para transportar a 26 pasajeros con rapidez y seguridad. Si no hubiera sido por la llegada de los cazas británicos de largo alcance, como el Mosquito o el Beaufighter, la combinación del Cóndor y los U-Boot podía haber causado la rendición de Gran Bretaña. Después del éxito del Cóndor, un transporte todavía más grande, el Ju-190, otro avión construido para las líneas civiles de Lufthansa, fue adaptado para el uso militar. También realizaron una valiosa labor de patrulla en una versión modificada, el Junkers 290, cubriendo enteramente la parte este del Atlántico desde bases a lo largo de la costa de la Europa ocupada. La versión militar operó desde 1943 en adelante, ofreciendo a la tripulación un grado razonable de protección. Llevaba varias torretas de ametralladoras distribuidas por el fuselaje. Las versiones posteriores tenían un puesto de ametralladora en la cola, algo bastante raro en los aviones alemanes.
Se ha dicho que Alemania carecía de un bombardero cuatrimotor realmente bueno. Fue consecuencia de una directriz equivocada del mando, sin nada que ver